Bienvenidos. Vamos a comenzar esta sesión con una frase de optimismo y pesimismo precisamente. Un pesimista es el que convierte sus oportunidades en dificultades, mientras que un optimista es el que convierte sus dificultades en oportunidades. Así es. ¿Qué son ustedes? ¿Son optimistas o son pesimistas? ¿Cómo les fue con la reflexión? Aquella persona que ve dentro de toda una empresa que está fallando, que está perdiendo su mercado, que a lo mejor el producto está siendo desplazado por la competencia, y aún así un líder que puede ver con todas esas adversidades una luz, una esperanza, un camino, es quien ve una oportunidad, está siendo un líder positivo, un líder optimista, un líder que ve más allá. Mientras que hay ocasiones en que aún teniendo un producto o un servicio de excelencia, las personas pesimistas siguen viendo solamente lo negativo de esa situación. Y aún teniendo esta posibilidad de ser el líder en el mercado, lo convierte como si fuera en un fracaso. Hay una frase que me encanta que dicen personas refiriéndose a alguien que a pesar de que siempre pierde, aún perdiendo gana. Me parece que las personas positivas son quienes aún perdiendo ganan, porque ganan experiencia, ganan de la situación, ganan de ese aprendizaje. Hoy, tener inteligencia emocional implica un grado importante de optimismo, de tener esperanza y tener optimismo. En las investigaciones que se han realizado con estos elementos de la inteligencia emocional, se han podido destacar estos dos elementos. Primero, que son fundamentales de la inteligencia emocional. Y segundo, que en todo lo que nosotros realizamos tenemos que ponerle voluntad y confianza y saber que hay un futuro que nosotros podemos controlar y manejar, pero con ese aspecto positivo. La esperanza evita que desfallezcamos y que nos perdamos o nos dejemos vencer. Quienes tienen esperanza sufren menos estrés emocional. Es como saber que hay un poder superior que nos va a ayudar a que sucedan. Eso no significa dejar todo en las manos de ese poder superior, sino por el contrario, saber que yo estoy luchando y que debe de existir un factor importante que me dé el beneficio o el éxito. El optimismo es la actitud que lo acompaña, porque si yo tengo esperanza en el futuro y además soy optimista, pues bueno, la inteligencia emocional se va a dar. Nos protege de la apatía y de la depresión, las personas que tienen o que vislumbran ese significado. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer a un autor que se llama Viktor Frankl, quien desarrolló toda su teoría en un campo de concentración. Él es judío y estando en un campo de concentración, en esta época de los nazis, se da cuenta que hay personas que aún viviendo las mismas circunstancias de vida, imagínense la vida que pudieron haber vivido en ese campo de concentración, aún así tenían una esperanza y un optimismo en el futuro, mientras que había otras que se dejaban desfallecer. Y entonces él empezó a observar y dijo, ¿por qué pasa esto? Y se acercaba con las personas y les preguntaba, a ver, ¿tú qué vas a hacer cuando salgas de aquí? Los pesimistas o quienes no veían una esperanza en el futuro decían, yo no voy a salir de aquí, yo voy a salir de aquí, pero bueno, muerto, o sea, no voy a sobrevivir a esto. Mientras que aquellas personas que además se veía dañada su salud físicamente, mientras que algunas tenían una salud física mucho más fuerte, y decía, ¿por qué hay esta diferencia? Todos comemos lo mismo, todos dormimos las mismas horas, todos estamos viviendo trabajos físicos fuertes que nos dejan exhaustos. ¿Qué es lo que hace la diferencia en estas personas? Cuando se acercaba a entrevistar a las personas que tenían una mejor salud, que tenían un mejor semblante a pesar de todas las adversidades, y les preguntaba, ¿tú qué vas a hacer cuando salgas de aquí? ¿O por qué tienes esa fortaleza? Y ellos decían diferentes respuestas cada uno, como, bueno, pues porque voy a llegar y voy a tener una casa en un campo, porque voy a llegar y tengo familia, los voy a buscar a mis hijos. Es decir, tenían esa esperanza y tenían ese optimismo en que el futuro iba a ser mejor. Y es a lo que él le llamó esperanza de vida o el sentido de vida de las personas. Tan es así que sus terapias comenzaban
y toda esta investigación y esta tendencia que él desarrolló, cuando llega la gente muy abrumada y muy triste y con muchos problemas, él les preguntaba, oye, después de todo esto que me has platicado, ¿por qué no te suicidas? A lo que muchos pacientes decían, bueno, no, espérate, o sea, está bien que tengo problemas, pero precisamente por eso estoy aquí, porque yo tengo un hijo, tengo una hija o tengo una empresa. Y le decía, perfecto, ahí está tu esperanza, ahí está tu futuro de vida, ahí está tu sentido de vida. Sobre eso vamos a trabajar. ¿Cuántas personas conocen ustedes así que estando en situaciones críticas se mantienen firmes? Son precisamente quienes tienen esa esperanza y ese optimismo ante la vida, independientemente de la situación. Hace que consideren el fracaso como un obstáculo, como algo temporal. Esa sería la diferencia en la perspectiva. Quien es pesimista siente que eso ya es para toda la vida y que le tocó sufrir y que le tocó llevar las piedras. Mientras que una persona optimista, aún en una situación adversa, ve posibilidades y dice, esto es temporal, ¿no? ¿Cómo te va? Ahorita mal, pero espérate, dame unos meses y vuelvo a poner a esta compañía en pie. Eso es lo que hace la diferencia. Impide que atribuyamos nuestros fracasos a cosas externas, a alguien externo. No, pues un pesimista definitivamente tiene muchos elementos de los cuales tomar para decir por qué su situación no es la buena, por qué su equipo de trabajo es negativo, por qué su empresa va hacia pique. Mientras que la persona positiva dice, no, yo soy el responsable, algo estoy dejando de hacer o algo no estoy haciendo bien. Y eso es lo que los lleva a manifestar ese optimismo. Esa va a ser la diferencia también de un líder y de un gerente. Un gerente quizá va a estar centrado más en las circunstancias externas y probablemente tenga un aspecto pesimista, mientras que quien se distinga como líder, y que yo espero en este caso que sean todos ustedes, manifiestan el optimismo en cada situación y en cada situación de vida cotidiana. Ir al súper, ir al cine, ir a hacer las compras, preparar la comida, llevar la ropa a la tintorería. En cualquier situación esa persona se mantiene optimista, se mantiene alegre ante la vida. Y créanme que hoy lo requerimos. Y por supuesto, ¿quién no va a seguir a un líder así? ¿Quién no va a seguir a un líder que aún ante las adversidades, él ve esa esperanza, él ve ese brillo y tiene un camino que seguir? Así que recuerden, para tener inteligencia emocional es necesario volver a valorar nuestra estructura de esperanza y de optimismo y por supuesto manifestarlo. De hecho se hizo un estudio con vendedores y en este estudio de vendedores se dieron cuenta que aquellos que tenían una manifestación pesimista vendían mucho menos que aquellos que eran optimistas. Quienes eran optimistas, además de que vendían más todavía, la situación, cómo manejaban un cliente que no les compraba era diferente, porque ellos veían una oportunidad más. El pesimista no ve oportunidades. Les voy a contar, y esto es más a nivel anécdota, aunque puede relacionarse con esto de los vendedores. Llega un empresario y vende zapatos y dice, bueno, aquí ya tenemos saturado el mercado de zapatos, entonces voy a mandar a mi mejor colaborador, mi mejor empleado, mando a 2 para que vea en ese pueblo que sigue aquí junto a la ciudad para que me diga si podemos vender. Y entonces manda a un vendedor pesimista. Y entonces le manda un telégrafo y le dice, o le llama por teléfono, ¿qué pasó? ¿Cómo ves las posibilidades? Y el pesimista le dice, no, ¿sabes? Aquí nadie usa zapatos, todos están descalzos. Y entonces regresa y manda a otro vendedor que era positivo, que era optimista. Y le dice, quiero que vayas al pueblo y que veas si es viable que vendamos zapatos. Y entonces el optimista va al pueblo y le llama por teléfono. Tenemos una gran oportunidad. Aquí nadie usa zapatos, todos nos pueden comprar. Esa es la diferencia. Ante una misma situación, el cómo veían las oportunidades los vendedores positivos y con optimismo, mientras que los negativos.
Los vendedores negativos definitivamente decían que bueno, que la situación del mercado, que pues no era su culpa, que estaba muy difícil, mientras que los optimistas sí lo hacían. Ahora yo les voy a decir, y sí creo que el optimismo se contagia, es enseñarle a la gente a ver otro punto de vista, y hemos hablado también de creatividad y de cómo ver una misma situación con diferentes perspectivas. Ahí está el pueblo, la situación es la misma, nadie usa zapatos, lo puedo ver desde la perspectiva de si es una posibilidad o, uy, no, aquí quién me va a comprar si no acostumbran usar zapatos. ¿Ok? Vamos a ver además, dentro de esta misma inteligencia emocional, un aspecto que es la empatía, que ya lo hemos mencionado también en otras sesiones, de entender a la otra persona y comprenderlo. Ser empático, es imposible reconocer las emociones ajenas si yo no reconozco las mías. Por eso es que el principio de la inteligencia emocional es conocernos a nosotros mismos. Para yo poder ser empático, necesito definitivamente saber identificar mis emociones. Por lo tanto, el primer paso es que ustedes se conozcan primero. Cuando estamos en estado de tensión emocional, no podemos mostrar empatía. Tenemos que relajarnos, tenemos que ponernos en un nivel más tranquilo, y se reconoce mucho por los mensajes no verbales. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar nuestra empatía siendo muy observadores y observando la comunicación no verbal de los demás, de nuestros colaboradores? En cuanto a comunicación no verbal, veremos algunos aspectos muy básicos que los deben de tomar en el contexto general. Si ustedes están platicando con alguien, mostrándole una idea, y esa persona se cruza de brazos, es que está rechazando su diálogo, su conversación. También ustedes, si van a hacer están buscando empatizar con alguien, pues no se crucen de brazos, porque cruzarse de brazos implica cerrar la conversación. Si una persona tiende a taparse los ojos o un poco como el oído en su comunicación cuando están ustedes estableciendo el diálogo, definitivamente no quiere escucharlos. Pero también ustedes sean conscientes de qué están manifestando, cuál es la emoción que están manifestando y cómo se está reflejando de manera no verbal. Manos abiertas puede significar que hay una conversación. Las manos abiertas implica que estoy siendo honesto también, que me estoy comunicando con honestidad, mientras que las manos cruzadas podría manifestarse también o interpretarse como que alguien no quiere decir del todo, no me está diciendo la verdad completa. Por supuesto que señalar puede significar también agresión. Si yo quiero manejar mis emociones o estoy con alguien que está muy alterado y llega y me señala, pues yo tampoco puedo ponerme en ese mismo nivel a señalarlo, porque este movimiento sí implica cierta agresividad. Reclinarse en el asiento puede demostrar falta de interés. Cuando alguien está sentado o así como que con la mano, puede ser también falta de interés. Pero aquí ustedes son quienes deben de estar desarrollando esta observación de comunicación. Yo sé que tomaron o están tomando un módulo también referente a comunicación. Utilícenlo en verdad, no lo dejen como una buena anécdota. Investiguen más sobre la información también que hay sobre comunicación no verbal y comunicación verbal, porque una manera para lograr la empatía es escuchar verdaderamente a las personas, pero de manera abierta, que mi comunicación no verbal sea igual y con la misma sincronía que mi comunicación que estoy teniendo. Y por supuesto que si ustedes lo identifican en otra persona, pues también están siendo empáticos, a ver, ¿qué parte no te gustó de lo que te dije? Ah, caray, ¿no? ¿Cómo supo que no me gustó algo? Bueno, no le tienen que decir porque vi que cruzaste los brazos o porque te tapaste los ojos o porque hiciste un movimiento con la mano para toparte el oído. No, nada más basta con que ustedes le digan, a ver, ¿qué parte no te gustó? De hecho, nuestro cerebro también está preparado para identificar toda esta comunicación no verbal, y los estudios también demuestran que lo que nosotros decimos, el 75% que captan los demás está relacionado con nuestra comunicación no verbal. Así que basta con estar observando para que ustedes puedan identificar a la otra persona y por lo tanto ser empáticos. Hay ocasiones en que alguien dice, sabes, la verdad es que a mí no me molesta que no me hayan promovido, pero se le quiebra la voz.
Entonces, ¿qué me está diciendo en realidad? Si yo estoy buscando comunicarme con ella, manejar sus emociones también, manejar las mías, decirle, oye, escucho un doble sentido, un doble mensaje en tu comunicación, ¿qué te parece si trabajamos para tu ascenso? ¿Qué tenemos que hacer para trabajar sobre ello? Y no quedarnos como, qué bueno, no le preocupó no ser promovida en su puesto. Todo eso lo tenemos que estar manejando como líderes, el estar muy atento de las emociones de los demás y como coaches también. ¿Cuáles son las habilidades sociales que se requieren para tener éxito laboral y éxito profesional? Capacidad para organizar grupos, ya lo dijimos, habilidades de negociación, que ustedes también tienen un módulo especial, capacidad para establecer relaciones con los demás y para el análisis social. ¿Qué implica el análisis social? Pues bueno, también un grado alto de observación, en donde ustedes puedan ver quién se comunica con quién dentro de sus grupos, quién habla primero que la otra persona, quién está demostrando ser agresiva, quién verdaderamente está en sintonía con los demás pensamientos. Y ahí es donde ustedes como líderes también pueden interactuar. El líder, además de marcar la visión, pues es quien regula la efectividad de un grupo social. Estas habilidades sociales tienen que ver con comprender a las personas, hablar con ellas, entenderlas, escucharlas hacia el objetivo común. Habilidades sociales también que ustedes puedan desarrollar como líderes y como empresarios en general para una reunión de negocios. Esta habilidad de hablar de cualquier tema también la deben de desarrollar, porque no siempre van a hablar con otros ejecutivos, también van a hablar con sus familiares, también van a hablar con sus hijos, y el desarrollar esta comprensión, esta empatía, esta comunicación, esta inteligencia emocional es lo que definitivamente les va a permitir tener una vida exitosa, el poder relacionarse, establecer relaciones además de largo plazo, tener ese tacto. En particular es algo que yo admiro mucho de las personas de ventas y de las personas que trabajan en cuestiones de relaciones interpersonales, porque el desarrollar habilidades de largo plazo es hoy por hoy una ventaja competitiva individual de las personas. Yo les ponía el ejemplo en sesiones anteriores de esta persona, Pepe, que de alguna manera obtuvo el mejor promedio trabajando con los demás, pero lo mejor de Pepe es que todo el mundo lo quería, tanto los académicos como los alumnos, como sus compañeros. Era alguien que lograba las cosas con sus habilidades sociales. Por eso es, y estoy convencida que los líderes que se distinguen son por esta cuestión, por tener calidad humana. Y la calidad humana se manifiesta a través de nuestras relaciones personales, a través de cómo establecemos ese vínculo con otras personas. Hoy, esa administración general y muy ortodoxa de los negocios tienen que ser fríos, no necesariamente. A nosotros como latinos es algo que se nos da crear vínculos fuertes, desarróllenlo. Si hoy ustedes no lo hacen, desarróllenlo, porque un líder es una persona vista, es una persona social, es una persona que la gente la requiere también. ¿Qué podemos hacer para educar nuestras emociones? Primero, tener conciencia emocional. Eso es ya a partir de hoy mismo. Estar conscientes no solamente de las nuestras, sino de los demás. Practiquen mucho con las personas, con las mujeres particularmente, porque también de alguna manera las mujeres han desarrollado más habilidades sociales por la misma cultura, por la misma roles que ha manejado la mujer. Entonces, el observar a sus colaboradoras, el observar a las mujeres que están a su alrededor, cómo interactúan, por qué interactúan, puede ser algo positivo también para que ustedes identifiquen y encuentren esa conciencia emocional, ese toque emocional que tienen. Escuchar el diálogo interior es muy importante. ¿Qué estoy yo pensando y qué estoy manifestando? Porque yo puedo estar platicando, qué sé yo, con mi suegro, ¿verdad? Pero por dentro estar pensando de hoy me molesta tanto como dice las cosas.
Y esa parte, ese diálogo interno que no está en congruencia con lo que estoy expresando, pues no es la mejor manera de manejar nuestras emociones. Para manejar nuestras emociones y sentirnos con un bienestar, implica estar en congruencia, que lo que yo digo y siento sea lo mismo. Hacer un buen uso de las emociones. Esto significa no hacerme el enojado, no estar manifestando agresión continua, porque no estaría haciendo un buen uso en realidad. También el hecho de que a lo mejor algunas mujeres sean demasiado sensibles en las cuestiones personales como líderes, también es una habilidad que se tiene que disminuir o desarrollar para no manifestarla. Es decir, si las mujeres líderes son demasiado emotivas, tendrán que equilibrarlas para hacer un buen uso de ellas también. Reconocer las emociones de los demás para poder ser empáticos, para poder apreciar las diferencias, que me parece que es lo que marca las relaciones humanas en realidad. Apreciar las diferencias, el tolerar y más allá que tolerarlas, apreciarlas. Decir, qué bueno que tú eres de esta manera, qué bueno que tú eres emotivo, yo no lo soy. O qué bueno que tú eres tan firme de carácter, yo no lo soy, pero no por no serlo significa que te rechace. Al contrario, puedo apreciar eso en ti, porque quizá es una carencia mía o porque quizá no la requiero en mi vida, pero la puedo valorar en la otra persona. Escuchar a los demás es básico para educar nuestras emociones. Escuchar a nuestros hijos, escuchar a los niños pequeños es importante también. Para tener éxito en el trabajo, y un poco a manera de resumen, el éxito y las aptitudes no dependen únicamente del coeficiente intelectual. Si a ustedes únicamente les reconocen que son personas inteligentes, pueden sentirse bien, pero créanme que se deberían de sentir mejor cuando les digan que ustedes tienen calidad humana, porque entonces sí están siendo inteligentes emocionalmente. Las dificultades que de alguna manera tuvimos en nuestro pasado nos pueden forjar hacia una carrera profesional y llevar de alguna manera a crecer. Y el cómo las manejemos, no ser víctimas de nuestro pasado, simplemente comprenderlo como una habilidad importante. Hay un estudio en donde se ve que en los niños, porque es más fácil identificar las emociones, están menos maquilladas o menos enmascaradas, y se dan cuenta que aquellos niños que manifiestan dificultades en la infancia, en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones para cuidar, prestar sus juguetes, compartir su lunch, en el futuro, en el futuro tienen problemas. Por eso es que aquí en nuestra lámina dice esto. Pero aquí lo importante es que ustedes no se sientan condenados por su pasado. No hay que sentir que como yo vivía de esta manera o como yo sufrí tanto, hoy ya no puedo confiar en los demás, hoy ya no puedo tener relaciones humanas saludables. En realidad es un trabajo y es una decisión personal. Una elevada inteligencia emocional nos permite negociar de manera correcta, nos permite manejar conflictos, trabajar en equipo y, por supuesto, motivar a los demás y motivarnos a nosotros mismos. Desarrollando habilidades emocionales, podemos estar en mayor sincronía también con los demás. Y esto no significa o no es igual a no enojarme nunca o no perder los estribos. Significa saber manejarlos. Enojarme con la persona que me debo de enojar, en el momento que me debo de enojar y poder resolverlo. Y no estar enojado todo el tiempo o desquitarme con otras personas. Eso es inteligencia emocional. ¿Cuáles son las habilidades para tener éxito en el trabajo? Viéndolo desde esta óptica emocional, tener conciencia, autocontrol y concentrarnos en la meta. Aquí, independientemente de que este tema pueda parecer demasiado romántico o en ocasiones para empresarios parecerles como que no tiene sentido práctico para ellos, en realidad lo tiene, porque está determinado por estudios que el 70% del éxito en un trabajo, en un grupo, tiene que ver por esas habilidades sociales, por cómo la gente interactuó para alcanzar la meta. Por supuesto
que no debemos basarnos solamente en la parte emocional, sino también concentrarnos en la meta. Ese sentido de perseverancia que tiene que ver con la inteligencia emocional es indispensable manejarla también. Tener ese deseo y compromiso de lograr nuestra visión, de lograr los objetivos del mes, de lograr los objetivos anuales, manejar y manifestar iniciativa continua y por supuesto una actitud propositiva y positiva para, independientemente de las situaciones que puedan existir a nuestro alrededor, en nuestro entorno económico, en nuestra competencia, nosotros podamos concentrarnos en esa meta, porque es lo que nos va a permitir realmente que nuestros seguidores, siendo líderes, crean y confíen en nosotros. Otro aspecto que como líderes deberían de tomar en cuenta y que está también relacionado con la inteligencia emocional es desarrollar la habilidad de autoevaluación, de pedir continuamente retroalimentación de su desempeño con sus colaboradores y con sus compañeros, con sus iguales. Si ustedes son directores generales, pues definitivamente a sus colaboradores cercanos, a ese círculo que está a su alrededor, preguntarle cómo se están desempeñando, qué están haciendo bien, qué podrían hacer mejor. Y romper ese mito, el mito en donde se cree que el director general lo hace todo perfecto y no necesita evaluación. Hay aquí algunos mitos que vamos a manejar y que son los que limitan el buen desempeño de un líder o el buen desempeño de un gerente efectivo. El sentir que no puede o que se vería disminuida su seguridad si permite que los demás lo evalúen. Quiero retomar este punto, el confiar en sus instintos también. Cuando nosotros vamos desarrollando habilidades sociales y manejamos nuestra inteligencia emocional de una manera saludable, aprendemos a confiar en nuestros instintos, porque otra vez nuestro cuerpo capta la información a nivel inconsciente. Así que al tomar decisiones, seguramente también ustedes lo han vivido, que hay algo que les queda como una intuición, como una preocupación sobre esa decisión que tomaron. Y entonces, si ustedes van creyendo en sus instintos, los van a ir potencializando y los van a ir desarrollando. Aquellas personas que confían en sus instintos también han logrado un éxito superior y lo pueden ver con empresas importantes. Cuando ustedes leen la biografía de estos personajes, se dan cuenta que un grado importante fue por confiar en el instinto, por confiar en una corazonada. También a nivel empresarial muchas veces se dejan de lado las emociones y por supuesto tomar decisiones basadas en el instinto no es un tema que se toque siempre. Sin embargo, cuando hablamos de inteligencia emocional, confiar en los instintos es indispensable porque nosotros estamos preparados para manejar y tenemos un sistema de alerta con el cual ya nacimos y que está desarrollado, que es un radar que nos permite confiar en una persona o no confiar. Y estoy segura que si ustedes hacen una reflexión sobre su vida, pueden identificar en qué momentos confiaron en sus instintos y les resultó favorable. Y en qué momento no confiaron en sus instintos y esto les resultó o tuvo una consecuencia negativa. Y hay cuestiones tan cotidianas como el decir no voy a dejar aquí mi carro porque me lo pueden robar y quizá le robaron algo. O voy a ir a esta hora a cambiar el cheque o a hacer el depósito porque a esta hora me siento más seguro. Y no hay algo que les diga por qué lo están decidiendo. Simplemente hay un instinto ahí. Yo los invito a confiar en ello y a desarrollarlo, porque ya lo traemos, ya está incluido en nuestro organismo, simplemente que a veces lo hemos ido acallando y acallando y acallando. Considere los hechos, eso es definitivo. Considerar los hechos no los podemos dejar de lado, pero en ocasiones vale más irse por ese lado instintivo. Aquí están los 8 puntos ciegos que generalmente tienen los gerentes o directivos o empresarios en el momento de evaluarse. El por qué
porque dicen, yo puedo evaluar a todos mis colaboradores y yo puedo decidir quién se queda y quién se va, pero ¿quién decide cuándo se tiene que ir un líder? Pues tendría que ser el mismo líder que desarrolle esta habilidad para evaluarse y quitar todos estos puntos ciegos. Uno de ellos es el exceso de ambición. Hay personas que no se evalúan o no se dan ese permiso de evaluarse porque están muy centrados en qué quieren lograr, en qué quieren de pronto alcanzar, esa ambición, esas ganas de querer más y más y más, y no se dan un tiempo para reflexionar o para saber si lo están haciendo bien. Si ustedes solamente están centrados en cómo tener éxito, reflexionen si lo están haciendo bien. Permitan que los demás los evalúen para saber si lo están haciendo bien. Otro aspecto que no permite evaluarse a un líder es si tienen adicción al trabajo. Si ustedes hoy solamente están trabajando y trabajando y trabajando y quieren que los demás además trabajen de esa manera, no se dan el tiempo suficiente para reflexionar sobre su actuación. ¿Lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? Una persona adicta al trabajo es una persona enferma. Es como ser adicto al alcohol, es como ser adicto a alguna sustancia. El ser adicto al trabajo disminuye y merma todas las demás áreas de sus vidas. Y por eso es importante reflexionar también sobre ello, porque tiene una gratificación. Por un lado, si una persona es adicta al trabajo, tiene mucho reconocimiento, tanto económico, en la mayoría de los casos, como reconocimiento psicológico, ¿verdad? El decir, haces bien tu trabajo, eres bueno, se distinguen como colaboradores exitosos o estrellas. Sin embargo, las otras áreas de su vida se empiezan a ver mermadas. El problema también es que una persona adicta al trabajo no desarrolla habilidades emocionales porque se centra más en los resultados y deja de lado el bienestar de las otras personas. Y en ocasiones una persona adicta al trabajo siente que está haciendo las cosas de manera perfecta. Por lo tanto, ¿para qué evaluarse? ¿Para qué decidir si son áreas fuertes o áreas débiles? Así que si ustedes son adictos al trabajo, pues también reflexionen sobre este punto, reflexionen sobre este aspecto y busquen un equilibrio en su vida, ese bienestar integral que seguramente están reflejando dentro de su empresa. Ese bienestar, esa cultura de adicción al trabajo lo van a ir permeando. Y lo único que van a lograr es un efecto que se llama empleados quemados, que son empleados que tienen ya una fatiga crónica, físicamente están fatigados, psicológicamente, intelectualmente están fatigados, y cuando una persona está ahí en ese nivel, su siguiente paso es o sufrir una enfermedad física fuerte o bien salirse de esa empresa. Si ustedes son adictos al trabajo, muy probablemente están creando empleados quemados. Y así pueden ustedes encontrar la bibliografía al respecto. Las características son empleados que ya no son productivos, empleados que están fatigados, empleados que están realmente agotados, que no pueden dar una hora más, no pueden dar 15 minutos más porque realmente están cansados. Este es un punto ciego para los líderes que son adictos al trabajo. No se dan cuenta de que la gente ya está llegando como a su máximo límite, o bien ellos mismos. Objetivos poco razonables. En ocasiones, los líderes o los gerentes tienen objetivos o plantean objetivos dentro de sus organizaciones que ellos consideran que son viables, pero no lo son. Y a lo mejor hay un instinto, hay una parte de ustedes que les dicen, esto no lo vamos a poder alcanzar, esto realmente no lo vamos a poder lograr. Son objetivos tan altos y entonces no piden evaluación a su alrededor. Les da miedo preguntarle a otra persona, oye, ¿cómo ves los objetivos que planteé? ¿Te suenan lógicos? ¿Qué te parecen estos objetivos? Por ese punto ciego, por esas ganas de no me quiero sentir
expuesto, no quiero que me digan que estoy haciendo malas cosas. Entonces aquí la reflexión es en el sentido de como líder, planteen objetivos que sean alcanzables y esto lo hemos estado viendo durante todas las sesiones, pero también pidan retroalimentación, pregunten a los demás si ven que los objetivos se pueden lograr, si creen que los objetivos se pueden alcanzar. Otro de los puntos ciegos para autoevaluarse es tener ansias de poder. Tener ansias de poder me lleva a querer tener esa posición de liderazgo y estar tan centrado en manejar cada uno de los aspectos del líder que no quiero que me evalúen. Ese perfeccionismo en cierto punto, ese perfeccionismo me hace tener ansias de poder y no querer que alguien me evalúe o yo mismo no detenerme en el camino para reflexionar de si mi desempeño está siendo el adecuado. El querer tener más puestos jerárquicos también dentro de una organización, pues eso también puede hacerme perder el piso y no permitir que otras personas me evalúen y no permitir que otras personas me digan mis puntos débiles, mis puntos en los que estoy fallando. Otro de los puntos ciegos sería un afán de gloria, un afán de gloria en donde yo me lleve siempre las estrellitas de los demás. Miren que yo creo que este es uno de los puntos más débiles que en ocasiones tienen los líderes o que tienen los gerentes. Cuando van y presentan grandes proyectos a nombre de ellos mismos, sin reconocer que hay un equipo atrás. Y se los digo por la misma experiencia que hemos tenido en empresas de consultoría, que uno de los graves problemas del liderazgo es que la gente, el jefe, llega a robarse como los méritos de otras personas. No hay nada peor que llegue un jefe a plantear una idea diciendo que es su idea, porque el día que sus colaboradores se den cuenta que ustedes están vendiendo la idea de ellos, porque ustedes no hicieron más que pedirles que generaran el proyecto, créanme que esto va a perder con todas las buenas intenciones que ustedes hayan tenido. Porque este afán de gloria, este afán de querer yo sobresalir, de querer ser el más reconocido, es lo que definitivamente no permite tampoco que los demás evalúen a los líderes, que los demás se acerquen, que los demás les digan, oye, esto que estás haciendo no es válido ni aquí ni en ninguna empresa. El no reconocer el que este proyecto lo estamos realizando y ponerle nombres, quien lo realizó fue Joaquín y yo vengo aquí a presentarlo y estoy de acuerdo con Joaquín, porque este afán de gloria pierde a buenos colaboradores. Joaquín, si se entera de que ustedes fueron a presentar el proyecto como si fuera su idea, Joaquín ya no les va a volver a compartir sus mejores ideas. Y ahí están perdiendo ustedes mucha información y ahí están perdiendo ustedes a un gran talento. Otro punto ciego para que los gerentes o líderes de las organizaciones no se evalúen es porque están también muy obsesionados por las apariencias. Y aquí me refiero a las apariencias sí físicas, a las apariencias, a la imagen que yo doy dentro de mi grupo, dentro de mi empresa. Entonces puede ser que yo, si pido que me evalúen, la gente piense que soy débil o que soy inseguro o que me vaya a decir algo que yo no quiero escuchar. El que ustedes como líderes solamente se estén fijando en cómo están vestidos, el tipo de pluma que utilizan, el tipo de todo eso no es lo más efectivo. Tiene que estar centrado, tiene que estar enfocado hacia algún lugar. Si bien creo que la apariencia y el bien vestir está relacionado con un líder y que definitivamente tenemos que tener esa habilidad para vestirnos, por ahí dicen, ¿no? Que el hábito no hace al monje, pero la verdad es que le ayuda mucho. Si yo soy un entrenador de deporte, pues definitivamente el mejor vestuario va a ser unos pants y van a ser unos tenis, ¿cierto? Pero no me va a importar tanto, o si solo estoy obsesionado por la marca, por lo que los demás vean en mí, créanme que lo que mejor pueden ver
de ustedes como líderes no son sus plumas, no son el traje que utilizan, ni es la computadora que tienen. Lo que mejor pueden ver de ustedes como líderes es su calidad humana, es su inteligencia, es sus ganas, es su optimismo. Son todos esos aspectos emocionales de los cuales hemos estado hablando, porque el día de mañana la gente se va a acordar de ustedes por lo que son en verdad, no por lo que tenían, no por lo que utilizaban, no por el automóvil. Se van a acordar de ustedes por lo que les enseñaron como seres humanos, con esa calidad humana. Y por último, el otro punto ciego que no permite que nos autoevaluemos es el perfeccionismo. El estar siempre pensando en que las cosas pueden hacer mejor, en que las cosas tienen que ser perfectas, porque entonces ustedes ponen una barrera para que les digan qué están haciendo mal. Estos puntos que estamos tratando, estos 8 puntos, yo les pediría que los reflexionaran. Cuando hablamos de que el líder está solo porque quiere estar solo, porque justamente estos 8 puntos son como 8 barreras que vamos poniendo a nuestro alrededor como líderes o como gerentes o empresarios o directivos de una empresa, en donde entonces sí no permitimos que la gente se acerque. Si cada vez que alguien quiere decirme a mí algo que estoy haciendo mal, yo tomo una postura perfeccionista o una postura cerrada, esa persona que venía a darme un regalo no va a venir más a dármelo. No va a venir a decirme cómo podemos hacerlo mejor. Y es impresionante ahí sí la soledad que viven los gerentes. Todo lo que se crea y todos los rumores que hay alrededor, pero que nadie se ha atrevido. O no es solo atreverse, es que no ha podido acercarse al líder a decírselo por estas 8 barreras. Porque está muy ocupado, porque se siente muy presionado por los demás, porque tiene objetivos poco razonables, porque tiene una ansia de poder, que cada vez que yo llego le digo algo, él de alguna manera voltea. Yo les pido de verdad una reflexión profunda sobre estos 8 puntos y que ustedes digan, a ver, la gente hoy, mi gente, no se acerca a mí y no me dice lo que hago bien o lo que hago mal, ¿por qué razón? Porque soy perfeccionista, porque solamente estoy centrado en las apariencias, porque ¿qué están haciendo ustedes? Y ese es el valor que van a sacar de esta sesión. ¿Qué están haciendo ustedes que de pronto no les permite estar manejando las emociones? Porque aquí siempre hay una trampa cuando hablamos de inteligencia emocional. Todos sentimos que lo hacemos bien. Todos sentimos que tenemos una gran calidad humana y que todos nos llevamos muy bien con los demás y que todos somos apreciados y que todos somos... Y no es verdad, no es cierto. Reflexionenlo ustedes en relación a su gente. ¿Cómo están siendo hoy evaluados? ¿Cómo están siendo hoy tratados? ¿Qué tantas barreras están poniendo ustedes también a su alrededor? Sí es importante que ustedes como líderes tengan que confíen en ustedes mismos, porque la seguridad presagia éxito. Si yo veo a una persona segura, voy a querer irme para allá. Por ahí yo tenía un jefe que, bueno, uno de sus aprendizajes y sus frases favoritas siempre era, hazlo como si supieras. Por supuesto hay que saberlo, por supuesto que yo no me voy a poner a hablar hoy de física cuántica porque me invitaran a un congreso. Si yo no sé de física cuántica, pues tampoco puedo hacer como si supiera. Pero se refiere al aspecto de seguridad. Si yo sé hablar de física cuántica, pues párense ahí y háganlo como si supieran, ¿verdad? Porque saben. Siéntanse seguros, expresen esa seguridad, esa confianza hacia los demás, porque cuando nosotros vemos a personas seguras, nos vamos a donde nos digan. La toma de decisiones implica confianza, esto es definitivo, y hacer frente a la oposición implica confianza. Tomar decisiones que van en contra de muchos intereses implica confianza, implica seguridad, ¿verdad? Inspirar confianza a los demás también es un tema importante y el inspirar confianza a los demás tiene que ver con los actos del día a día. Se va construyendo cada día. El liderazgo se construye a diario.
Que la gente pueda confiar en mí es indispensable, porque implica que podemos juntos buscar nuevas oportunidades, que el tener esta ambición profesional o esta ambición de llevarlos y de hacer crecer nuestra empresa, la gente por lo tanto va a confiar, la gente va a venir conmigo, la gente se va a subir a nuestro barco. Mantener las emociones bajo control es un aspecto indispensable también cuando queremos manejar nuestras emociones. Si ustedes se sienten inseguros en algún momento ante un público, en una reunión, utilicen también los aspectos de relajarse, de respiración, para que cuando lleguen a esa reunión inspiren confianza. Cuando hablen, hablen fuerte, hablen viendo a los ojos a la gente. Todo eso inspira confianza en los demás también. Y si se sienten verdaderamente perturbados porque sus emociones los están desbordando, la respiración, la relajación, y además puede ser algo muy discreto. Antes de llegar a la reunión pueden decir, permítanme un momento, necesito irme a arreglar la corbata, y sentirse tranquilos, sentirse más relajados. Por otro lado, el mantener las emociones bajo control es algo indispensable, controlar, dominar los estados de ánimo de los demás. Esta parte es importante, y conservar la calma en los ataques y entender los sentimientos de los demás. Miren, yo hace poco estuve observando una situación de dos personas que están enojadas dentro de una empresa, y lo único que han logrado es cada vez más choque y más choque y más choque emocional. Cuando uno los observa, se dan cuenta que han perdido de vista, por supuesto, el objetivo, que el objetivo es la empresa, y el objetivo es el trabajo que deben de realizar en conjunto para alcanzar el éxito. Sin embargo, estas dos personas han estado tan inmersas que cada vez que se les cita para que ellas compartan, platiquen, vean o adelanten el proyecto, lo único que hacen es estar en el mismo nivel de emoción y estar tomando cosas personales el uno del otro. Es impresionante cuando uno se sale de la situación y puede observar esto. Ustedes como líderes sí pueden, una vez que puedan controlar sus emociones, ayudar a los demás a controlarlas y buscar que sean objetivos. Cuando a estas dos personas se les plantea que ninguno de los dos está siendo objetivo y que se están yendo por aspectos más personales y que no le están aportando nada al proyecto, se sorprenden. La primera pregunta es, ¿yo también lo estoy haciendo? Pero claro, cuando uno los observa es fácil identificarlo, es fácil ver que los dos están en el mismo nivel. Por eso es que ustedes como líderes también pueden ayudar a otras personas a manejar sus emociones para trabajar el conflicto, para identificar el conflicto y, por supuesto, buscar que ambos lleguen a la calma y realmente puedan sanar esa relación para el bien de la empresa, para el bien de la organización. Vamos a ver que otro de los aspectos del liderazgo como tal es el actuar con integridad en todo momento. También emocionalmente hay que actuar con integridad, hay que decir y expresar nuestros sentimientos de la manera correcta. Créanme que cuando ustedes le dicen las cosas a la persona que se lo deben de decir, es como liberarse de una carga que traían. El problema es cuando ustedes lo traen en la espalda y no se lo dicen a quien deberían decírselo. Porque si lo comentan con alguien más, miren, un ejemplo, 3 personas, las cuales nosotros 3 habíamos decidido, se va a hacer un cambio estructural, los 3 habíamos decidido que nadie podía ir con con el equipo que se va a ver afectado para decirle que tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo del cambio. ¿Qué pasa cuando uno, quizá por su ego, quizá por su inseguridad, quizá por querer adelantarse, quizá por querer quedar bien parado frente a ese grupo, decide romper ese pacto y decirle a una persona, como siempre sucede en las empresas, ¿no? Bueno, yo se lo digo, pero porque confío mucho en que no se lo va a decir alguien más. Primer punto, esta persona de aquí, entre nosotros 3, no fue íntegra. El punto aquí también es cómo lo manejamos. Porque cuando él nos lo plantea, ¿qué puedo decirle?
Por supuesto que me hace enojar. Pero si yo le digo a esa persona el por qué me parece que no está siendo íntegra, cómo nos afecta a nosotros tres el que él haya ido, cómo afecta a mí como persona, porque me permite no confiar en él, me hace no confiar en él en la siguiente ocasión, pero también a nosotros como grupo, las personas crecen. Claro que para poder decírselo, pues primero necesita uno conocerse bien y saber el por qué me duele que lo haga. Y también pensar en la posibilidad de que quizá estuvo bien que lo hiciera. Entonces, esta integridad tiene que ver con demostrar nuestros sentimientos, expresar nuestros sentimientos. ¿Cuántos de ustedes no reconocen a un buen colaborador por sus propios miedos, por sus propios temores, por su propia inseguridad? Porque de pronto no nos han enseñado a expresar nuestros sentimientos, a decirle a alguien que nos cae bien, a decirle a alguien que lo aprecian, que lo admiran por el trabajo que hace. Reconocer a los demás y permitir además que en ocasiones sea el líder quien se tenga que hacer de lado y el colaborador sea el que tenga que sobresalir, eso tiene que ver con integridad también. Cuando yo en una reunión reconozco que el trabajo lo hizo Joaquín, como decíamos hace un rato, eso tiene que ver con integridad. Eso tiene que manifestarse ahí necesariamente. Y por eso es que yo les digo que la integridad se da en el día a día, en todos los aspectos cotidianos de nuestra vida, se refleja si yo estoy actuando con integridad o no. Y es un factor importante para el éxito profesional y como parte de nuestra inteligencia emocional. Por el otro lado, quiero ir ya haciendo una recapitulación de los temas que vimos en liderazgo, que están relacionados con la inteligencia emocional, pero que también están relacionados con todo lo que implica ser líder. Hemos visto diferentes estilos de liderazgo y diferentes formas y herramientas para desarrollar el liderazgo y también para trabajarlo y manejarlo dentro de mi equipo. Hemos visto también aspectos importantes como la comunicación, como un elemento indispensable para ejercer el liderazgo. También revisamos el tema de la visión. El líder definitivamente es aquella persona que tiene una visión y que la comparte y que la transmite. Ustedes tengan ya, y yo espero que para estas alturas tengan ya una visión muy establecida, una visión en blanco y negro, una misión ya compartida con su equipo, con su empresa, para que empiecen a trabajar en ella. Un aspecto importante del liderazgo es el cambio, ya lo vimos. Por ahí la frase de renovarse o morir, y aquí quiero hacer referencia a Darwin, cuando él dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor a los cambios. Y esto tiene que ver con su teoría de la evolución de las especies. Lo mismo pasa con nosotros como líderes y lo mismo pasa en nuestras empresas. Si nosotros nos adaptamos a los cambios, no importa si fuimos los más rápidos o los más inteligentes, simplemente nos estamos adaptando, los estamos manejando y por lo tanto vamos a tener éxito, vamos a evolucionar también dentro de este mundo tecnológico, dentro de este mundo global y con todas las tendencias que se puedan visualizar. Es un aspecto que vimos y que yo espero que estén trabajando en él definitivamente, que tiene que ver con el cambio. Un buen líder, recuerden, es el que empuja los cambios. Un buen líder es aquel que provoca los cambios. Un buen líder es aquel que desafía los cambios. Recordar que ustedes son su propio coach y que ciertamente pueden encontrar muchos coaches, pueden contratar a muchos, pero al final del día ustedes son sus propios coaches. Por lo tanto, deben de motivarse a alcanzar las metas, deben de establecer grandes metas, deben buscar retroalimentación y no caer en los 8 puntos ciegos, porque siempre somos
personas susceptibles de mejorar. Siempre podemos mejorar. Y hay puntos ciegos, hay puntos que nos rebasan, que ya no podemos ver. Por lo tanto, hay que pedirle a los demás también que nos digan. Pero siendo nuestros propios coaches, vamos a poder ser también nuestros jueces más exigentes y por lo tanto poder evaluarnos bajo esa lupa, con exigencia. Establecer metas desafiantes como coaches y entonces sí, llevar a nuestros equipos que tengan un alto desempeño, un alto rendimiento y alcanzar grandes metas. Como coaches, desarrollar contactos, desarrollar redes de ayuda y también llevar a nuestra gente a que desarrolle esas redes de ayuda. Por supuesto que para mí la mejor definición de liderazgo hoy es que líderes son ustedes y que cada una de las personas que quiera realmente desarrollarse como líder puede serlo, porque estamos capacitados para ello. Quiero tomar dos aspectos más, que es el de responsabilidad. Como líderes tenemos una responsabilidad personal con nosotros mismos y que es la más fuerte para lograr la integridad. Por supuesto, responsabilidad empresarial, toda la ética que debo de manejar dentro de mi empresa y la responsabilidad social. Yo como líder tengo una responsabilidad social que tiene que ver con mi comunidad y tiene que ver con mi país. ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir y para dejar no solamente mi empresa mejor de como la encontré, sino dejar a mi comunidad mejor de cómo la encontré? Dejar este mundo como tal mejor de cómo lo encontramos. Así que esa responsabilidad tiene que ver con la palabra liderazgo. Y si ustedes son líderes, trabajen en esos tres ámbitos. Siempre su responsabilidad personal, su responsabilidad empresarial, entendiendo a la empresa, al grupo, al equipo y por supuesto su responsabilidad social. Como les dije, la mejor definición de liderazgo es que líderes son ustedes. Y ya nada más, para finalizar, quiero hacer una reflexión sobre una anécdota que me contaron alguna vez en algún lugar de Colombia. En algún lugar de Colombia hay un pueblo, como muchos pueblos en nuestro país y en nuestro mundo, pero particularmente este pueblo tenía un gran maestro y una persona un poco curiosa. Y esa persona curiosa quería saber de qué estaba hecho el mundo. Y entonces fue con el gran maestro, con el sabio, y le dijo: maestro, yo quiero que tú me digas de qué está hecho el mundo. A lo que el sabio le respondió, como todos los sabios: no te voy a decir. Yo te voy a pedir que subas al monte del Neguá y cuando subas te asomes y vas a poder ver de qué está hecho el mundo. Pero te pido algo más, que a tu regreso vengas conmigo y me lo compartas. Pasaron meses y la persona subió al monte y bajó y regresó con el maestro. Y entonces el maestro le preguntó: ¿y bien? Dime, ¿de qué está hecho el mundo? Y entonces responde: pues qué, maestro, es que estoy realmente extasiado. El mundo está hecho de fuego. Sí, de fuego, así como lo oye. Es fuego por todas partes. Cuando yo me asomé una vez que subí, me asomé y vi muchas clases de fuegos. Había fuegos que eran muy calientes, que se ve que eran anaranjados, que se veía que calentaban, que quemaban a su alrededor. Había fuegos que eran más bien como azules. Había fuegos que parecían un poco fríos. Había fuegos que eran unos muy brillantes, pero había unos en particular que parecían como un fuego tonto porque era chiquito y no tan brillante. Pero hay uno que llamó mucho mi atención, ese fuego brillante, pero tan brillante que con su brillo hacía brillar a otros. Para mí, esto es el liderazgo, esto es lo que son ustedes. Con su propio fuego pueden hacer brillar a otras personas. Y les recuerdo, no solamente a su equipo de trabajo, no solamente a su empresa, sino también a todas y cada una de las personas que están a su alrededor. Porque quien es un buen líder, definitivamente, es alguien que aporta a todas las personas que está a su alrededor
y que toca a las personas y que las hace ser mejores. Muchas gracias y nos vemos después.